¿Cómo están? Muchas gracias. Buenas tardes con todos y con todas. Un gusto estar aquí compartiendo este foro y gracias por la invitación. Con mucho gusto compartir los conocimientos que uno puede tener con todos los estudiantes, con todos los que hacen este foro. Los conocimientos que uno adquiere normalmente en el sector son muy enriquecedores en realidad para poder transmitir sobre todo de una actividad que a veces se la conoce muy poco, que es la actividad pesquera, industrial o artesanal, y eso es algo que nos ocurre a los ecuatorianos y también ocurre en buena parte del mundo, ¿no? De la pesca, como todos ustedes saben, se realiza en alta mar, en el océano, y normalmente el pescador está trabajando en el mar y muy poco se conoce de todo lo que pasa en el sector y también todos los impactos que genera en una cadena importante de producción, de procesamiento, de comercialización y cómo beneficia eso al país, ¿no? En este caso, Ecuador es un país aquí del Pacífico Sur, un jugador muy importante en el Océano Pacífico Oriental y es uno de los productores, uno de los mayores productores de pesca del atún, como vamos a ver a seguir, pero también de otras actividades pesqueras que nos pone en el foco mundial de la producción pesquera, tanto a nivel del Pacífico como a nivel de organizaciones internacionales como la FAO. Vamos a hablar un poco del atún y de otras pesquerías, y qué importante es el atún, qué importante es también la sostenibilidad de la pesca, que es un tema de mucha relevancia en los últimos años, que ya es parte de los criterios para generar un negocio responsable, para poder atender mercados y cómo los mercados también están poco a poco solicitando esto, que aparte de tener un atún de buen sabor, de una buena marca, de una buena presentación, pues también que demuestre que viene de una fuente que sea totalmente responsable, ¿no? Hablando de algunas cifras de interés que es importante siempre actualizarlas, conocerlas, o quizás algunos de ustedes lo conozcan, pero es bueno recordar que el consumo de pescado a nivel mundial ha venido aumentando desde los años 60 hasta la actualidad, de acuerdo a FAO, de una forma importante. Eso es casi más del 100% del crecimiento ya del consumo per cápita mundial. En el año 61, como dice FAO, era apenas el 9 kilogramos por persona año en promedio a nivel mundial. Hoy en día estamos hablando de que el promedio mundial está en 20,5 kilogramos por persona año. Así que vemos que desde el punto de vista del consumo mundial, los productos de la pesca son de la pesca y la acuacultura, porque aquí también toman en cuenta el sector acuacultor, pues han venido aumentando precisamente por ser uno de los alimentos más nutritivos y necesarios en el Ecuador, ¿no? Muy bien, en todo caso el consumo per cápita mundial ha subido a 20 kilogramos. Ecuador solo consume 7,4 kilogramos, según FAO. Ustedes ven que somos un país pesquero y acuícola muy importante, pero estamos por debajo del promedio mundial de esos 20 kilogramos que nos hablan. Así que tenemos que una de las políticas de Estado y de gobierno que se debería implementar con el sector privado es ver cómo aumentamos ese consumo interno a nivel nacional, por lo menos llegar a 12, 14 kilogramos en el Ecuador. En la región, en Latinoamérica, también es muy bajo, a excepción de Perú, donde está más de 20 kilogramos, pero en todo caso es un dato muy importante que debemos tomar en cuenta a la hora de analizar por qué es importante el consumo de productos de mar a nivel mundial. Otros datos importantes del sector pesquero, atunero, es que de este sector dependen aproximadamente 100.000 personas relacionadas a la pesca en general y la mayoría al sector industrial, sin contar el sector artesanal que también genera aproximadamente otras 100.000 fuentes de trabajo directa. Pero ya a nivel de exportaciones, como ustedes ven aquí, el sector atunero el sector pesquero genera 1.600 millones de dólares, de los cuales el sector atunero genera aproximadamente entre 1.200 y 1.300 millones de dólares por año. Es un sector estratégico, es un sector que a nivel de productos industrializados, cuando uno ve en las estadísticas del Banco Central, que tiene productos primarios como el camarón, como el café, como el cacao, como las flores, sin lugar a dudas allí el campeón es el camarón y el banano, pero cuando uno ve en la sección de
productos industrializados con valor agregado, el atún es el campeón y de largo en relación a otros sectores con valor agregado. Así que esa es la importancia del sector atunero también en exportaciones con productos de valor agregado, ¿no? Aproximadamente estos 1.600 millones de dólares solo de pesca, sin hablar de acuacultura, representa aproximadamente el 12% de las exportaciones no petroleras, que también es un indicador muy importante del sector, y que lo convierte también en uno de los sectores más importantes a nivel de política de gobierno y también obviamente del sector productivo. 12% de las exportaciones no petroleras es muy relevante y por lo tanto hay que cuidar que el sector pesquero siga fortaleciendo su cadena de exportación. Y el 72% de las divisas del sector en general del sector pesquero, el 72% en verdad viene de la producción atunera. Algunas impresiones de la gente, porque también el sector se ha preocupado en consultar, bueno, cuál es la opinión del sector, de la gente, de nuestros ciudadanos ecuatorianos y ecuatorianas respecto al sector, pues respecto a su importancia, hemos podido ver que en algunas áreas, sobre todo en la costa, el 9% cree que es un sector muy importante en la economía del país. Guayaquil tiene un conocimiento del 11%, Manta del 13%, Santa Elena el 31%, el resto de Guayas 24%, y esto nos ayuda un poco a ver pues qué tanto conocen los ecuatorianos de la importancia de este sector para el desarrollo del país. También se consultó si se cree que el sector pesquero es el más importante para la economía en cada una de las provincias, sobre todo el perfil costero. Pues en Guayaquil se obtuvo una respuesta que los guayaquileños piensan que el 12% piensa que es importante, en Manabí el 25%, en Santa Elena el 63% y en el Guayas pues un 29%, ¿no? En nuestra opinión, estas cifras nos sirven justamente para ver que en la misma costa a veces no sabemos, en el mismo perfil costero no sabemos qué tan importante es este sector. El 23% de trabajo tiene un familiar relacionado con el sector pesquero, pues de acuerdo a esta encuesta que hicimos, pues el 26% en Guayaquil dijeron que sí tenía algún familiar relacionado, en Manta un 38%, pensamos que en Manta debe ser un número mayor, pero ese fue el resultado que tuvimos, y en Santa Elena, en donde más que nada, más que el sector atunero, el sector de pesca artesanal representó un 47% de que algún familiar trabaja en la pesca, así que en provincias de la costa como Santa Elena es muy importante la actividad pesquera. Y también vimos que el 79% considera que la pesca es un importante generador de empleo. En Guayaquil sí fue contundente esa respuesta, el 85% dijeron que sí, en Manta 84% dijeron que sí, el 68% también opinó que tenía un potencial de crecimiento, así que estos datos que nosotros vemos nos sirve al sector pesquero y al sector atunero en especial, ver cómo nuestra gente conoce de la importancia del sector en varios aspectos que hemos consultado, ¿no? Ya desde el punto de vista atunero, pues Ecuador produce a través de su flota atunera de cerco y de palangre también, pero sobre todo la de cerco, tres especies, el barrilete, el aleta amarilla, el patudo, son tres especies muy importantes que producimos en la flota de cerco. Muchas veces dentro de los diálogos que tenemos con los ciudadanos, a veces dicen, no, el encebollado es de albacora, y bueno, albacora en verdad no existe en nuestra pesquería. Realmente lo que viene en nuestra flota son estas tres especies. La albacora es una especie que realmente se produce en el sur del Pacífico y no llega aquí a nuestra flota ecuatoriana, pero en verdad lo que consumimos en nuestro encebollado, en los platos típicos del atún, normalmente es el aleta amarilla, y en el enlatado lo vemos a través del barrilete, ¿no? La distribución de las pescas de nuestro país, de las capturas de nuestro país, pues ustedes podrán ver en este cuadro, en el caso del sector atunero, las capturas en aguas internacionales son del 64%, en nuestra zona económica exclusiva, sobre todo para nuestra flota mediana y pequeña, es del 25%, y tenemos zonas cercanas en Perú y Colombia con autorizaciones que nos ayudan también, que nos permite entrar a sus zonas con debidos permisos, es un 11%. En todo caso, pues mucho de la pesca del atún, porque es una especie altamente migratoria, es una especie que
que viaja constantemente, pues se genera justamente en aguas internacionales. Ecuador produce aproximadamente 280.000 toneladas de atún de su propia flota ecuatoriana, y aproximadamente el mayor mercado que tenemos de nuestro atún es la Unión Europea. De los 1.200, 1.300 millones de dólares, 700 millones de dólares van para la Unión Europea, que es nuestro principal mercado. Los otros mercados son Estados Unidos y también, en tercer lugar, algunos mercados aquí en Latinoamérica. Sin embargo, es importante explicar que de las 280.000 toneladas que producimos, que son de flota ecuatoriana, nuestra planta, nuestra área de procesamiento, nuestras plantas de procesamiento hoy en día procesan 500.000 toneladas. Entonces, estas 280.000 toneladas más otras 220.000 toneladas que vienen de otros océanos nos ha convertido también en un sector productor, procesador muy importante. Ya no solo nos abastecemos de la flota ecuatoriana, sino que requerimos de flotas internacionales e inclusive de otros océanos como el Pacífico Occidental, del otro lado, o del Océano Índico. Eso es importante que la gente conozca de hasta dónde ha llegado la importancia del atún, del procesamiento del atún aquí en Ecuador. La industria del atún es la principal actividad del sector pesquero industrial en las tres fases, como hemos hablado: captura, procesamiento y comercialización. El 53% de las personas empleadas en plantas de procesamiento de atún son mujeres. Eso es importante tenerlo en cuenta. El tema de género es muy importante en este sector. Ecuador tiene aproximadamente 20 plantas procesadoras de atún. La industria de procesamiento se encuentra orientada al mercado internacional, es decir, un 80% se exporta y aproximadamente un 20% es nuestro mercado interno de atún enlatado, ¿no? Del producto terminado del atún, ¿no? Sin embargo, de que solamente es el 20%, Ecuador es uno de los mayores consumidores per cápita de atún enlatado aquí en Latinoamérica. La industria atunera, es importante decir, es una industria muy regulada por entes gubernamentales, organizaciones mundiales como la Comisión del Atún. La pesquería, como es compartida con otros países, con 21 países que operan aquí en el Pacífico Oriental, pues requiere justamente de ser regulada de una forma diferente. No solamente es el Ecuador el dueño del atún, tiene que compartirla con otros países y por lo tanto pues adopta medidas de conservación, vedas, observadores a bordo, prohibición de descartes, prohibición de pesca sobre delfines, reducción de pesca incidental, generación de alternativas de uso de mecanismos de pesca que impacten menos en el medio ambiente, y por lo tanto pues se generan programas importantes, y no lo hacemos solo, lo hacemos junto con ONGs como WWF, que es un socio estratégico en este tipo de proyectos. También atendemos los objetivos de desarrollo sostenible, que son muy conocidos para todos en el campo de la conservación, objetivos de las Naciones Unidas. Y en el caso de otras pesquerías, pues tampoco es diferente el tema de la sostenibilidad. No solamente trabajamos en atunes, trabajamos en pelágicos pequeños, en pesquerías artesanales como El Dorado. Tenemos estos programas que ustedes ven aquí, que pueden entrar a su página web, como Conservación del Dorado, que es el Maji-Maji, proyectos de mejoramiento pesquero para el online, para el manejo de tiburones. En el caso del manejo de tiburones, Ecuador es uno de los líderes a nivel mundial en la conservación y uso sustentable de la pesquería de tiburones, que es una pesca incidental. No existe en Ecuador una pesca dirigida. Y hay varios ejemplos en Ecuador que se siguen desarrollando para combatir la pesca ilegal. El nuevo régimen legal que acabamos de aprobar recientemente en el Ecuador es uno de los regímenes legales más modernos que hay en este momento en la región. Y eso nos parece que es parte de todo un trabajo, como ustedes ven, en pelágicos pequeños, que es la segunda pesquería más importante. También tenemos trabajo de sostenibilidad. No les puedo hablar definitivamente de todo el trabajo que hacemos en sostenibilidad en el atún, que es una experiencia y uno de los ejemplos a nivel mundial de sostenibilidad de la pesca, en varios elementos que tienen que ver con la conservación de los atunes, la conservación de los ecosistemas, la conservación del fortalecimiento de la administración pesquera nacional e internacional. Así que hay muchos trabajos que ustedes pueden ver a través de Tunacons, que es un proyecto que yo dirijo con un equipo de trabajo apoyado por 5 empresas, que busca justamente demostrarle al mundo cómo se debe trabajar en la sostenibilidad, reducir pesca incidental de tiburones, de tortugas marinas, de mantarrayas. Como ustedes ven aquí,
algunos ejemplos importantes que generamos a través de Tunacons, que son ejemplos realmente a nivel de la región y a nivel mundial, y hoy en día Tunacons, que es un proyecto del sector privado, es un referente justamente en el sector pesquero mundial. Esto no lo hacemos solo, esto lo hacemos con muchas alianzas entre el sector privado, el sector público, las ONGs, las comisiones internacionales, así las comisiones internacionales como la TUN. Así que esto no es un trabajo solamente de nuestro sector, sino que se tejen alianzas para lograr estos objetivos de sostenibilidad. Nos pueden conocer mucho más a través de nuestras redes. Y en el caso del calamar gigante, solamente para terminar, que es una consulta importante, Ecuador tiene que diversificar sus pesquerías y tenemos algunas alternativas que estamos explorando, como el calamar gigante, como el jurel, como la pesca de profundidad, que tiene que desarrollarse una investigación. Pero en el caso del calamar gigante, Ecuador tiene una oportunidad de salir a pescar, así como lo ha hecho con el atún en alta mar, fuera de sus 200 millas, para poder ocupar ese espacio que lo hacen flotas extranjeras, no solamente de China, sino de Corea, de Taiwán, de España. Fuera de las 200 millas tenemos que seguir trabajando en alternativas. Calamar gigante puede llegar a generar 500 o 600 millones de dólares adicionales a nuestra balanza comercial. En el caso de jurel también hemos dado unos pasos muy importantes. Ecuador no pesca jurel fuera de sus 200 millas, pero hoy en día ya logramos obtener una cuota de casi 10.000 toneladas al año. Ya hay una iniciativa privada donde hemos logrado a través de la Organización Pesquera del Sur para lograr esta cuota. Y en el caso de la pesca de profundidad, pues sin lugar a dudas, todavía tenemos un campo que todavía no hemos explorado y es necesario allí fortalecer el área de investigación científica para ayudar a diversificar las pesquerías y aprovecharlas, eso sí, siempre en forma sustentable y en forma responsable. Muchas gracias a todos por su atención y disculpen el retraso.